El albergue, por Chris Dougherty. Cuando sabes lo que yo sé, no puedes darte el lujo de dormir con los ojos cerrados. Palabras que solía decir el indigente conocido como Juan, el Conspiraciones, cada que alguien le preguntaba el porqué de ese horrible gesto al dormir. Era delgado, con la piel tostada por el inclemente sol. Tenía un par de ojos grandes y unas enormes bolsas a causa del insomnio, que dejaban ver que Juan había andado toda una vida tras la pista de una organización secreta que trabajaba en conjunto con el gobierno. Contaba a menudo la historia de un grupo de personas que no vestían con trajes negros ni gafas oscuras, sino que se hacían pasar por cualquier persona en cualquier tipo de empleo, pero que él los había reconocido porque todos portaban una marca en forma de 8 horizontal en cualquier parte del cuerpo. Según Juan, esta organización secuestraba personas para experimentar con ellos en laboratorios clandestinos dentro de las calles del centro histórico de la Ciudad de México, en los cuales aplicaban procedimientos grotescos de algo llamado medicina cuántica, experimentos que ponían en riesgo la estabilidad de la materia, pero que de tener éxito podrían encontrar una nueva manera de curar cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer, y lo más importante, crear una nueva raza de seres capaces de comunicarse en el multiverso. En el mejor de los casos, dichos experimentos terminaban reduciendo a un hombre a un baboso costal de carne que aún no había perdido la conciencia, pero que muy pronto perdería la cordura. A pesar de lo cómodo que se sintiera Juan en su soledad, las circunstancias no se lo permitían siempre. En los meses más fríos del año, tenía que recurrir a los albergues que el gobierno de la ciudad abría cada año en tiempos de frío, cosa que lo llevaba temporalmente de regreso a sus años de infancia, en el que todos lo molestaban por su comportamiento, más parecido al de un ratón asustado que al de los pequeños adictos a los videojuegos de su misma edad. En los albergues, Juan se podía comportar de una manera muy extraña, pero eso no molestaba a nadie, e incluso muchos pensaban que era divertido tenerlo ahí. Podía pasar horas compartiendo valiosa información para no ser víctima de un secuestro por los hombres del 8 horizontal. Además de que algunas de sus historias de escape rayaban mucho en la realidad y se alejaban de la fantasía. Pero tras unas horas de lo mismo, hasta el más paciente de sus compañeros terminaba por perder el interés. Para la segunda semana de diciembre, Juan ya tenía más que establecida su rutina, y todas las posibles salidas de escape ya estaban meticulosamente estudiadas. Incluso sabía dónde dormía cada quien y cuáles eran sus hábitos, rutinas y patrones de conducta. Esa noche había notado que Margarita, la encargada del lugar, después de recibir una llamada a su teléfono móvil, había adelantado por 15 minutos su ritual de comer un pan dulce y beber una taza de café. Luego desapareció por 15 minutos más y después regresó para continuar con su labor en el albergue. Al poco tiempo, todos se fueron a dormir. Juan había tardado un poco más en dormir, preguntándose quién había llamado a Margarita y osado perturbar su indispensable rutina. Pero Morfeo era un tipo rudo y duro, y no tardó en hacerse presente. Mientras dormía, cerca de las 3 a.m., había escuchado una serie de sonidos que no lograron despertarlo, pero que se filtraron como una pequeña semilla en su mente y que terminaría de germinar cuando se despertara antes que todos y viera que el sujeto del catre 16 ya no estaba. No llamó la atención con una escena de esquizofrenia, pero sí comenzó a hacer preguntas acerca del sujeto de la cama 16. A nadie le interesó que la siguiente noche no volviera y otro hombre sin hogar lo reemplazó. La siguiente noche Margarita llegó 15 minutos tarde a su turno, y eso volvió a sacar de balance la rutina. Según Juan, todo era un desastre. El de la cama 16 ya no estaba, y Margarita estaba apenas repartiendo las cobijas. «Permítame ayudarla, señorita Margarita», dijo Juan. «En 3 minutos va a pasar el señor del pan, y yo podría pedirle que le mande un café negro sin azúcar y un bizcocho salado». «Juan, no es necesario», dijo Margarita sonriente e impresionada. «El señor sabrá esperar unos minutos mientras salgo por él. Ya me conoce. Por favor», dijo suplicante Juan. «Así todo estará más en orden y yo podré dormir mejor».
Margarita, que seguía despachando las cobijas mientras platicaba, lo meditó por un momento. Sacó dinero de su bolsa y le dijo susurrando que le mandara lo de siempre y que se comprara algo para él. Esa noche Juan durmió, y eso ya era bastante. Su ayuda a restablecer el orden y tener un panquecito de papel rojo en la panza hicieron que la magia de Morfeo se manifestara en un acto épico. La luz de la mañana atravesaba con serenidad la cristalina gota de saliva que se había escurrido desde la comisura izquierda de los labios de Juan, hasta la sucia y polvosa barba, que sin saber cómo, ya albergaba caspa. Juan se incorporó con histeria y con los ojos saltones. Aunque era el primero en despertar, para él ya era más que tarde. Lo que había detonado dicha histeria era que muy en lo profundo de su sueño se había percatado de que alguien había entrado mientras dormía. Más de 2 personas, y se habían acercado bastante a él, pero no le habían hecho nada. Solo se habían detenido ahí un momento, y al siguiente ya se habían ido junto con el rancio aroma de la senilidad que acompañaba para todos lados al sujeto de la cama de junto. Le decían Charlie. «Se lo llevaron», comenzó a gritar Juan el Conspiraciones. «En la noche estaba ahí, y ahora ya no está». Margarita corrió con las lagañas todavía en los ojos. Lo último que quería en su turno era una pelea de indigentes. «Juan, será mejor que guarde silencio», dijo Margarita. «No quiere despertar a los demás, ¿o sí?» Unos pocos comenzaron a levantarse para ver qué estaba sucediendo, pero la mayoría permanecía inerte y aferrándose a sus sueños en busca de 5 minutos más. «Ayer había un sujeto en el Catre 24, el de aquí», señaló Juan con un dedo índice duro y delator. «Hoy ya no está. Seguramente se ha ido temprano, y eso es todo. Igual que se fue el sujeto del Catre 16 antenoche, y antes de eso quién sabe cuántos más se habrán ido por la madrugada», dijo Margarita. «Y si se fue, ¿por qué no esperó el desayuno gratuito? ¿Y por qué está su zapato izquierdo bajo mi cama? ¿Se fue con este pinche frío sin un zapato?» Un murmullo desplazó el silencio, y los que se mantenían entredormidos se comenzaron a incorporar. Ahora tenían la atención de todos, y por la mente de muchos pasaba el perezoso «¿por qué no dejan dormir?». Pero por la de otros pocos ya se formulaba una conjetura. «Tienes razón». Margarita soltó una risa dulce. «Juanito, entonces dinos a todos qué fue lo que pasó». «Se lo llevaron. Las personas del 8 horizontal se lo llevaron». Una carcajada ácida y áspera se escuchó detrás. Un segundo después, todo fue ruido de risas y espetos. «Juan, será mejor que ya no sigas», dijo Margarita. «No tiene caso que se empeñe en creer en algo que jamás ha visto y que jamás verá». El tono en el que Margarita había dicho esas palabras hizo que se le agolpara en la cabeza una serie interminable de recuerdos con personas mirándolo y tratándolo como un fenómeno. Al tiempo que los ojos se le humedecían y en la garganta se le hacía un nudo, sus manos se apretaban junto con los músculos de la quijada. En un movimiento rápido, ya se encontraba sobre Margarita, gritándole como un mono rabioso sobre la oreja izquierda. Su mandíbula apretada no dejaba que ninguna de las 18 palabras que dijo se entendieran, y antes de que las cosas se pusieran peor, ya estaban sobre él 2 oficiales gordos y morenos, propinándole una golpiza digna de atentar contra los derechos humanos. Margarita sabía que por muy aterrador que hubiera sido el momento, Juan no le había hecho daño. Una sucia bota de casquillo impactó en la boca de Juan, y uno de sus incisivos estuvo a punto de salir volando. Esa acción fue suficiente para sacar a Margarita de su ensimismamiento y detuvo a los oficiales. Juan yacía en el piso, en posición fetal. Estaban a punto de llevarlo por los brazos a la patrulla, pero Margarita intervino. «Ese hombre no hizo nada que él crea incorrecto», dijo Margarita con los labios pálidos. «Ese hombre está enfermo. Deberán de llevarlo al albergue de la delegación Cuauhtémoc en la Colonia Centro, que ahí tienen el equipo y medicamentos para atenderlo». Cuando Juan escuchó la palabra medicamento, un ataque de histeria se apoderó de él, y por más que gritó y berreó, no pudo escapar de sus captores. «Juan, cálmate», gritaba Margarita. «Nadie te va a hacer daño, es por tu bien».
¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Es por tu bien. Durante su traslado, no paró de gritar y llorar. Pensaba que las personas del 8 horizontal al fin lo habían atrapado. Cuando llegó al albergue de la Colonia Centro, una mordida a la oreja del enfermero más sádico, Michel Torres, le valió 2 jeringas muy grandes y repletas de calmantes y antipsicóticos. Las siguientes horas transcurrieron en un caos sensorial y casi dimensional. Los colores parecían sabores y las luces, a ratos, notas musicales. El mundo se deformaba y reconstruía frente a él, y no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. 14 horas en el mundo real fueron para Juan el conspiraciones, 14 meses. Todos sus pensamientos recobraron su muy particular orden a las 11 p.m. Ya había dejado de llorar, y el único indicio que quedaba de que todo aquello había sucedido eran un par de ojos hinchados y 2 enormes bolas en los lugares donde habían penetrado las jeringas. Juan tenía tiempo de no hacerlo, pero sabía perfectamente cómo escapar de una camisa de fuerza. En menos de 10 minutos ya se había librado de ella. Aún así, para él era un pésimo tiempo. Caminar a la puerta le tomó un poco de trabajo. Al parecer los antipsicóticos gozaban de una generosa cantidad de psicotrópicos. Cuando llegó a ella, temió encontrarse con una cerradura eléctrica, pero no era más que una cerradura de sanatorio. Esta vez no tardó tanto como con la camisa. Al otro lado, no había cámaras o guardias de seguridad, solo un largo pasillo con una cantidad absurda de puertas. Ninguna estaba numerada o marcada. Tampoco se veía el trillado señalamiento con la flecha y la leyenda «salida de emergencia». Si se había preparado para ser sigiloso y asertivo en algún momento de su vida, era ese. Decidió instintivamente caminar hacia la derecha y hasta el final del pasillo, pero descubrió, después de doblar 5 veces hacia la derecha, que no había dicho final. Pensó que tal vez seguía bajo los efectos de las drogas y que debía caminar un poco más, pero antes de que pudiera dar otro paso sigiloso, comenzó a escuchar un par de voces aproximarse por una de las puertas. No lo pensó y abrió la puerta que tenía más cerca. Desapareció tras de ella. La habitación estaba oscura. Entró con cuidado de no hacer ni el menor ruido. Esperó a que sus ojos se acostumbraran a la espesa oscuridad, y antes de que sucediera algo, notó que un par de ojos lo miraban. Estaban ahí, flotando en la nada, ligeramente brillantes e inexpresivos. El pulso de Juan se aceleró y estuvo a punto de salir corriendo, pero las voces que había escuchado antes se volvieron muy claras. Había 2 personas caminando al otro lado de la puerta, por el pasillo. Sin duda, no era opción regresar por donde había venido, pero tampoco podía quedarse parado justo frente a la puerta. Pegó la espalda contra la pared y dobló las rodillas. Prestó atención a lo que las personas de afuera decían, pero ya no las escuchó. La angustia de pensar que tal vez seguía alucinando comenzaba a invadirlo. Intranquilo comenzó a deslizarse por la pared, como huyendo de lo que pudiera entrar por esa puerta, y también de quien sea que lo estuviera mirando desde lo más oscuro de la habitación. Pero en el momento más crítico de sus posibles alucinaciones, su espalda se topó con un apagador, y la luz iluminó una habitación de vidrio muy grueso, justo frente a él. Sintió la sangre congelarse en las venas. Lo que al principio parecía un piso ensangrentado y cubierto de partes humanas, poco a poco fue adquiriendo forma. Eran bultos babosos, masas carnosas y llenas de venas que al sentir la presencia de la luz comenzaron a moverse de una manera tan estremecedora. Juan recordó cuando vertía cera caliente sobre los gusanos peludos que encontraba en la hierba seca, en su natal Ecatepec. Intentó apagar la luz para no llamar la atención de los que estaban afuera, pero quedó perplejo al descubrir que esas horribles masas tenían rasgos humanos. Algunos tenían dedos y uñas adheridos a ellos, otros tenían mechones sucios de cabello, pero la mayoría tenían ojos incapaces de parpadear. En varias de esas bolsas de venas rosadas pudo ver una boca con dientes muy separados y chuecos. ¿Masticaban el aire? ¿O tal vez intentaban pronunciar una palabra? ¿Sería ayuda?
o tal vez piedad. Miró hacia el muro y se percató de que había más apagadores. Todos eran digitales, muy parecidos a los búmetros de una consola de audio. Sin importar el riesgo, y ahora motivado por la curiosidad y la adrenalina que le había provocado el miedo, se decidió a encender otra luz. Al pasar la mano por encima de las diminutas luces verdes, la habitación continua se iluminó. Había una plancha de acero cóncava, y sobre ella estaba un hombre completamente desnudo. Se acercó con los pasos más sigilosos que en su paranoica vida había oído, al tiempo que empañó el vidrio con su aliento y vio con horror que ese hombre era el sujeto del catre 16. 16 abrió los ojos grandes al reconocer la cara de Juan el conspiración, pero no tuvo oportunidad de siquiera señalarle con la mirada la posible salida de aquella prisión de vidrio, cuando un líquido blanco comenzó a caer con mucha presión sobre el cuerpo desnutrido, pero vientrudo, de 16. Su boca se abrió con un gesto de horror que debía de estar acompañado de un grito desgarrador, pero desde fuera de la habitación no se escuchó nada. Juan retrocedió, pero no dejó de mirar el grotesco espectáculo. Del líquido blanco, ahora pintado con tonos rojizos, brotaron trozos de 16. Dedos, una pierna, un ojo. La situación apenas duró unos segundos, pero al terminar de caer el líquido, ya solo quedaba una masa viscosa y llena de esfínteres, retorciendo en la cóncava plancha de acero. El miedo fue lo que hizo despertar a Juan, y sin apagar las luces, salió a toda prisa de la habitación. No tuvo que intentarlo 2 veces. Por instinto y suerte, dio con la puerta que conducía a las escaleras. Sería la combinación de la adrenalina con las drogas, pero el siguiente momento en el que Juan tuvo conciencia fue al estar caminando frente al Museo de la Luz, por la calle de San Ildefonso. Ya llevaba puesto un cálido y oloroso abrigo gris. En una de sus manos sostenía un pedazo de papel y en la otra un bolígrafo. El no saber cómo había llegado hasta ese punto le erizaba la piel. Al mirar lo que llevaba en las manos y ver escrita la dirección de lo que parecía el lugar del laboratorio secreto, comprendió perfectamente que debía redactar como pudiera una especie de carta anónima a la CNDH, con la esperanza de que la leyera alguien que no estuviera implicado. Pero la carta no tenía más veracidad que un relato de ciencia ficción de Ray Bradbury. Era tan increíble que a lo mucho terminaría publicado en internet bajo la palabra creepypasta. Después de haber depositado la carta en uno de esos raros buzones rojos, Juan aún no sentía que la tarea estuviera terminada. La única persona en la que podía confiar para esa misión era Margarita. Cuando la encontró afuera del albergue, a 10 minutos de que comenzara su turno, Margarita pareció palidecer. «No le haré daño», dijo Juan mostrándole las manos, al tiempo que Margarita daba un pequeño paso para atrás. «Lo sé, pero ¿cómo es que te saliste del albergue de Cuauhtémoc?» Juan lo meditó unos segundos y luego le contó todo lo que podía recordar de ese lugar. Margarita, que se había limitado a escuchar, incluso durante los detalles más surrealistas, le pidió que no regresara al albergue, sino que la acompañara. Juan no pudo evitar pensar que Margarita no le había creído, y en realidad no esperaba menos. Su mirada se ensombreció, se encogió de hombros, pegó la barbilla con el pecho y metió las manos en las bolsas del abrigo. «Usted era la única persona en la que confiaba», dijo Juan al tiempo que se daba la vuelta para alejarse de ahí, pero antes de que pudiera haber dado 2 pasos, un dolor agudo en la nuca acompañado de un flashazo cegador lo envió a las tinieblas. 2 potentes reflectores lo despertaron. Estaba desorientado, y lo primero que le vino a la mente fue que lo habían regresado al albergue para continuar con la intensa dosis de medicamentos. Pero al echar una mirada por el lugar, se dio cuenta de que algo le era perturbadoramente familiar. Sin duda, ahora estaba al otro lado del vidrio. Era la misma plancha cóncava de acero en la que horas antes se encontraba 16. No tenía que intentar moverse para saber que estaba perfectamente amarrado de pies y manos.
El corazón le galopaba cual caballo desbocado cuando se escuchó la voz de Margarita a través de una bocina. Es una lástima, Juan. Es una lástima que hayas tenido que ver esto. No, Margarita, no. No eras candidato para los experimentos. Nos interesa saber cómo responde la mente cuerda y no una psicótica como la tuya. Margarita, no, por favor. Pero ahora, no vemos por qué no incluirte en los experimentos. El grito de terror de Juan en Conspiraciones se ahogó en un espeso chorro de líquido blanco que lo cubrió por completo. Pero contrario a lo que esperaban ver, una reacción de efervescencia dio paso a una criatura repleta de ojos y alas, que con un rugido parecido a millones de trompetas sonando al mismo tiempo, desató el apocalipsis. Soy Chris Doren. Buenas noches.